Bueno, en principio, ahí tienen la dirección de correo institucional, ¿sí? Para lo cual, si hay algún requerimiento o algo, más allá de que la tienen cuando le mandé a cada uno de sus correos, dándoles el mensaje de bienvenida y mandándoles el link, ahí está mi correo, ¿está? Bien. Bueno, vamos a arrancar con la unidad número 1, que tiene que ver justamente la introducción a la teleinformática, ¿sí? Entonces, a ver, son varios. ¿Qué entienden ustedes por teleinformática? Yo dije esto que tiene que ser algo dinámico, ¿no? Si no, esto es un monólogo. ¿Qué entienden por Yo lo entiendo teleinformática? como una combinación de lo que se fue dando entre las comunicaciones y lo que fue la informática, las computadoras, los procesadores. Sí. A ver, otra opinión. ¿No sería el envío de información a distancia? Eso está bien, pero está más sesgado. Fíjate, digo, teleinformática, esa palabra, ¿sí? Telecomunicaciones, informática. Ahí va, mirá, ahí va. Vamos, estamos orientados, ¿sí? Telecomunicaciones más informática, ¿sí? Vamos a hacer un alto acá. Pregunta, Luca, del otro lado, vos me decís que no me escuchan a mí. Ah, impecable. Listo. Bueno, impecable. Bueno, listo. Tienen el placer de escucharme entonces. Bien. Telecomunicaciones más informática. ¿Y esto viene a raíz de qué? Antiguamente, estamos hablando de la década del 80, 90. En aquella época se concebían, o estaban las empresas que se dedicaban exclusivamente a lo que era el diseño armado de software, y por otro lado las empresas que se dedicaban exclusivamente a lo que era el diseño de hardware, ¿sí? Amplificadores, todo lo que ustedes imaginan. Con el avance, el advenimiento de la tecnología, ¿qué pasa? Esto se fue de alguna manera escalando en forma exponencial y arribamos a que hoy en día, ¿qué pasa? Todo hardware que tiene asociado. ¿Qué tiene asociado? Un controlador. Un software, obvio. Todo hoy se maneja, a ver, una computadora, un teléfono, un GPS, todo lo tenemos asociado a un software. Entonces, de ahí es que la palabra de teleinformática, ¿sí? Hay una interacción, una integración de todo lo que tiene que ver con todos estos sistemas. Pero en sí mismo, ¿qué es la teleinformática? Es una ciencia, ¿no? Que estudia el conjunto de técnicas necesarias para la transmisión de datos dentro de los distintos sistemas informáticos y de telecomunicaciones, entre un punto a otro punto o hasta a través de distintos puntos a través de lo que se conocen como las redes de teleinformática, ¿sí? En definitiva, es una ciencia, y hago hincapié en esto, que estudia el conjunto de técnicas necesarias, que esas técnicas las vamos a ir viendo y desarrollando a lo largo de esta cursada que tiene que ver con qué es la modulación, qué es la digitalización, qué es la multiplexación, etcétera, etcétera. Bueno, son técnicas que me permiten que, partiendo de una situación real, donde tenemos de un extremo a otro, donde priva la distancia, ¿sí? Y la parte de trabajar en forma remota, la información que se genera en un extremo me llegue de igual manera del otro lado o en su defecto con la menor probabilidad de error, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá se entendió todo? Bien. Seguimos avanzando. Hicimos foco en que dijimos que, bueno, es una ciencia que estudia el conjunto de técnicas necesarias basándonos en la transmisión de datos. Y ahí hacemos un parate. Y ¿qué es para ustedes la transmisión de datos? A ver. Transmisión de datos. El envío de datos de un punto A a un punto E. Sí, está bien, forma parte de la premisa. Dijimos que, pero a ver, algo que hayan escuchado, atendido en la clase que le dieron el día jueves pasado. ¿Cómo va a llegar ese conjunto de datos de un lugar a otro? Bueno, y algo más, a ver, ¿quién puede aportar algo más? A ver. Las señales analíticas y lógicas. Sí, está compuesta, sí, pero Tiene que ser confiable, segura.
una serie Bien. de requisitos esa información que se transmite. Bien. Entonces, para reforzar sería la transmisión de datos, que sería la transferencia de información, porque estamos hablando de la información, y acá viene el dato de color, previamente codificada, ¿sí? Codificada ¿por qué? Por los códigos de línea de banda base, que ya vamos a ver, porque tengan en cuenta que la información que se genera es, viene de una manera, y antes de volcarla en el canal tiene que ser adaptada justamente para que nos llegue del otro lado de la misma manera, en su defecto con menor probabilidad de error, ¿sí? Entonces, es la transmisión de la información previamente codificada de un punto a otro punto, como ahí está, ¿sí? O de un punto a multipuntos a través de distintos tipos de señales, como están viendo ahí. Pueden ser ópticas, electro-ópticas o eléctricas. Eso tiene que ver con el medio por el canal en el cual viajan, ¿sí? Y particularmente, esta transmisión de datos, la vamos a ver, la podemos asociar, como ahí está puesto, que puede ser en forma local o en forma remota, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Forma local, acá estoy marcando con el puntero, ¿lo alcanzan a ver? Sí, sí. Sí, profe. Esto podría ser físicamente una estación de trabajo en una empresa, ¿sí? 2 o 3 pisos, donde no hay mayores problemas de conectividad, porque si es un cableado que hay que hacer de puesto de trabajo para conformar una red LAN, por ejemplo, y estamos dentro del alcance del cable UTP, no tenemos problema de las condiciones meteorológicas adversas porque estamos en un entorno indoor. Si tenemos que colocar alguna PC que utilice un wireless o access point, no tendremos problema tampoco, ¿sí? Entonces, eso sería lo que es en forma local. Pero ya en forma remota, vamos a suponer este mismo grafiquito acá, que esta es una empresa donde la casa matriz está en Buenos Aires y la otra sucursal está en Neuquén. Entonces, ahí sí, ¿qué tenemos que tener en cuenta, como puse ahí? Y bueno, ya va a depender de 2 parámetros en principio, que es la distancia. Si digo Neuquén, estamos aproximadamente de Buenos Aires del orden de 1.100, 1.200 kilómetros. Y la geografía, qué medio de comunicaciones va a viajar y de qué manera, ¿sí? Entonces ahí entra a tallar, ¿sí?, ese conjunto de técnicas necesarias que vamos a ir desarrollando para asegurarnos que la información que genera esta persona en esta casa matriz no llegue de igual manera o en su defecto a menor probabilidad de error del otro lado, ¿sí? Pero esto no es en forma caprichosa. Hay determinados estándares que nos fijan esto, ¿sí o no? Pregunto. ¿Sí? Sí. Hay estándares, recomendaciones, normas. ¿Y quién es el ente a nivel internacional encargado de emanar este tipo de recomendaciones en todo lo que tiene que ver con teleinformática, ¿sí? Ente internacional, este que está acá, ¿cuál es? Se lo estoy marcando. UIT. ¿Y qué es la UIT? ¿No es Universal Information Transmission, una cosa así, no era? No, Unión Internacional de las Telecomunicaciones, ¿sí?, cuya sede central opera en Suiza, y de ahí emanan toda la serie de recomendaciones para todo tipo, digamos, de comunicación que exista. Y acá en la Argentina las recibe, ¿y quién es el ente que se encarga de aplicarlas y controlarlas, obviamente? El ENACOM. El ENACOM. El ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, es un ente autárquico que justamente es el elemento que se encarga de fiscalizar todo lo que tiene que ver en materia de telecomunicación. ¿Esto qué implica? A ver, todo lo que es telefonía pasa por ellos, ya sea alámbrica, inalámbrica, todo lo que son transmisión de señales a través de ondas electromagnéticas en las distintas bandas de frecuencia que ustedes van a ir viendo. Se encarga también de hacer un uso, ¿sí?, y asignaciones de rangos de frecuencias, ¿sí? Todo,
quiero instalar una emisora de FM. Bueno, la encargada de habilitar y gestionar los trámites se hace también ante el ENACOM, ¿sí? Donde de ser así, ella va a controlar y se va a fijar dentro del espectro electromagnético para ese rango de frecuencia que operan las emisoras de FM, cuál es el que me queda disponible y ahí me va a asignar lo que se llama ancho de banda. ¿Saben lo que es ancho de banda? No, ni lo vieron eso todavía. ¿O tienen idea de lo que les estoy comentando? Sí, ¿No? es la capacidad del medio para transmitir información, ¿no? Bueno, sí, exactamente, digamos, justamente, sí, es el medio físico y justamente la capacidad que me permite enviar información por ese caño, llamémosle, ¿sí? Entonces, es la encargada de asignar. Todo lo que entiende, digamos, entonces, la parte postal, todo lo que tiene que ver, como dije antes, transmisión de señales de ondas electromagnéticas a través de la asignación de las distintas bandas de frecuencia. Quiero instalar una central de alarmas. ¿Quién me lo va a homologar? La ENACOM, ¿sí? Etcétera, etcétera. Así que bueno, ese es el ente a nivel nacional. Y acá un poquito haciendo correlato de lo que vimos, lo que era la transmisión de información y concretamente de datos en forma local y remota. En forma local, acá esto que estoy marcando vamos a suponer que es el nodo instalado en una determinada empresa, donde siempre en el nodo la parte más interactiva y de mayor preponderancia lo asociamos al router, donde a su salida, a través de un conector de RJ45, me va a poder interconectar a un switch, y con ese switch en forma alámbrica, estamos hablando, puedo instalar mi red LAN, ¿sí? Por otro lado, también tengo una boca para telefonía de voz, ¿sí? RJ45 datos, RJ11 voz, y como acá está la figura, lo puedo conectar a un puesto telefónico o a una central telefónica. La central telefónica después lo distribuye a los distintos usuarios, por ejemplo, ¿sí? Pero no hay mayor complejidad porque estamos dentro del mismo entorno, como mencioné antes. Ahora, en forma remota, acá tenemos, como dijimos antes, una oficina que puede estar operando en Buenos Aires y otra en otro lugar del interior del país, como por ejemplo Neuquén, y ahí sí tenemos un problema de distancia y geografía, ¿sí? Que dependerá entonces del medio que utilice, ¿sí? Si va por fibra óptica, si está acá, como ven en el gráfico, a través de una comunicación satelital, etcétera, etcétera. Pero bueno, para lograr justamente que este usuario mande información que salga a través del nodo por el módem, antena satelital al satélite, que es una suerte de repetidor en el aire, y baje la información del otro lado y llegue al usuario de la misma manera, bueno, hay que ampliar determinados métodos y técnicas, ¿sí? Que esas las iremos viendo a lo largo del curso. ¿Hasta acá todo bien? Bien. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a partir, porque después los siguientes van a ser los circuitos de teleinformática, porque acuérdense que cuando definimos lo que era teleinformática, es la ciencia que estudia ese conjunto de técnicas necesarias para asegurarnos la transmisión de información. Información, hablamos de voz, dato y video de un punto a otro punto, o de un punto a multipunto, a través de las redes de teleinformática. Entonces, las redes están compuestas, como ya van a ver, por conjunto de nodos y enlaces, ¿sí? Pero siempre hay un esquema de alguien que transmite y alguien que recibe. Entonces, ¿cuál sería, y acá empezamos, el esquema básico de un sistema de comunicaciones? Lo básico, a ver, ¿qué sería? ¿Por qué estaría compuesto? Por dos dispositivos. El oyente Un emisor, un y el receptor. transmite. Por eso, no, sin el detalle, el bloque. Emisor, mensaje, receptor. Bien, ahí está. Transmisor, receptor. ¿Y en el medio qué tenemos? ¿Qué es esto? El canal. El canal de comunicaciones, es correcto. Que después vamos a ver a lo largo del curso que el canal lo podemos analizar como medio físico, ¿sí? Eso quiere decir, ¿qué voy a poner en el medio? Cable coaxial, fibra óptica, será a través de la propagación de ondas electromagnéticas a través de un radioenlace,
o de un sistema satelital, etcétera, ¿sí? Ese es el comportamiento del canal de comunicaciones como medio físico. O otra pata, que lo analizaremos más adelante, como canal que lleva y asociado a su contenido de información, ¿sí? Analizando, bueno, qué es lo que llevo, de qué manera, y está asociado eso a una probabilidad, digamos, de ocurrencia, de grado de incertidumbre y demás, pero no lo voy a embarullar ahora porque va a ser tema de otras unidades. Pero acá vamos a hacer foco en lo primero, ¿sí? Como canal físico, ¿sí? Y yo le mencioné varios ejemplos. Puede ser una fibra óptica, un cable coaxial y demás. Entonces, la señal que se genera en el transmisor viaja a través del canal y obviamente es receptada del otro lado. Pero hay determinados fenómenos que lo están viendo en pantalla que lo que van a hacer es van a degradar de alguna manera la potencia de la señal con que viaja en el canal a lo largo de ¿qué es esto? Que es un trayecto, distancia, y puede haber después obstáculos y demás. Y esos fenómenos, acá se los presento, que la atenuación, la distorsión y el ruido. ¿Alguien sabe qué es cada cosa o no? Pregunto. Por ejemplo, la atenuación. La atenuación es la distancia. La distancia. Tiene que ver con la distancia, pero no la distancia. ¿Qué es? Sería como la pérdida de intensidad o algo así. Fíjense que puse fenómenos que afectan ¿a qué? A las señales que coloco en el canal. Una es la atenuación. Y la atenuación es la pérdida de la potencia útil, ¿con qué? ¿A través de qué? De la distancia, ¿sí? Y eso lo medimos en qué. Ya vamos a ver también en qué lo medimos, la atenuación. ¿En decibeles puede ser? Exactamente, se mide en dB. dB por distancia. Y dijimos que era la pérdida de la potencia útil. Acá tenemos la potencia y acá tenemos la distancia. Pérdida de la potencia útil, caída en función de la distancia. Esa es la atenuación, ¿sí? Bien. Con mayor preponderancia de afectación a lo que tiene que ver señales analógicas. Ustedes van a ver que arrancamos acá. De acuerdo al tipo de tecnología, las señales que podemos inyectar en un canal pueden ser analógicas o digitales, ¿sí? Estamos ahí. Y hoy en día todo lo que es analógico tiende a migrar a lo digital. Pero también se hace un reuso para no tirar la infraestructura existente de lo analógico, ¿está bien? Y si hay que partir de cero, arrancamos ya de movida con todo lo que tiene que ver con tecnología digital. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, la atenuación entonces es la pérdida de la potencia útil de la señal que inyecto en el canal en función de la distancia. Con mayor preponderancia de afectación, dijimos, a las señales analógicas. Distorsión. A ver, ¿qué entendemos por distorsión? Es la alteración del sonido, de la imagen, etcétera. Eso vos porque lo estás asociando a todo lo que tiene que ver con sonido. Pero acá la distorsión está asociada a un fenómeno físico de degradación, que no es sonido. ¿No sería una alteración en el contenido de la información que viaja? Bueno, sí, ahí vamos. Acá lo que he colocado, fíjense, es un tren de pulso de onda cuadrada, simula ser, que si es afectado por la distorsión, es un fenómeno que va a ir degradando ese pulso. ¿Y cómo lo va a ir degradando? Va a ir perdiendo potencia, con lo cual la amplitud de ese pulso se va a ir degradando, se va ensanchando, y hasta un momento que se deforma totalmente, ¿sí? Bueno, eso es la distorsión, ¿sí? Es la deformación del contenido que lleva un tren de pulso. Por eso la distorsión normalmente es un fenómeno que afecta también en mayor medida a las señales del tipo digitales. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Se vio eso? Bien. Vamos a borrar. Y por último, ¿qué nos queda? El ruido. Del inglés noise. Y el ruido, como vamos a ver después, está asociado a dos variables. T y
BW. Está asociado a lo que es la temperatura y al ancho de banda. Entonces, por deducción dice, bueno, entonces cuanto mayor ancho de banda tengo un medio, un canal, voy a tener mayor probabilidad de tener ruido. Sí, es correcto, después ya lo vamos a ver. Pero también tenemos la temperatura. ¿Sí? Entonces, ustedes después van a ver que en la teoría hay todo un capítulo del desarrollo del ruido, porque tenemos ruido natural, ruido cósmico, ruido generado en forma artificial por el hombre, y hay distintos métodos que se puede, el ruido gaussiano, el ruido blanco, el ruido celeste, rosa, hay un montón de ruidos que tienen que ver asociados a la electrónica. Hay distintos métodos de implementación para mitigar los efectos del ruido, ¿sí? Pero hay uno que está presente, por más que uno adopte las medidas que crea conveniente, que siempre va a estar presente y que es propio de los componentes electrónicos. ¿Por qué eso está asociado a qué? Campos magnéticos. No, ¿A la electricidad? no. Si yo, a ver, ¿por qué las CPU tienen algún cooler? ¿Por qué creen que tienen? Claro, La temperatura. La temperatura, exactamente. Entonces hay un ruido que uno puede utilizar disipadores, ventiladores, pasta siliconada para colocar microprocesador, etcétera. Pero hay uno que no es prácticamente imposible de erradicar, que como dije antes está asociado justamente a los componentes electrónicos. Y es el ruido térmico asociado a la temperatura, ¿sí? Y ese es propio de los componentes electrónicos. Entonces hay distintos mecanismos más que uno trata de mitigarlo, pero erradicarlo es imposible, ¿sí? Así que bueno, y el ruido está presente a toda hora, en todo momento, y afecta en forma indistinta señales analógicas o digitales. Ahí entonces en grande tenemos cuáles son los fenómenos que me van a ir degradando esa señal que yo coloco en el canal de comunicaciones. ¿Hasta ahí está? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Una de las formas, ustedes dirán, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? ¿O no? ¿Cómo soluciono esto? La atenuación, por ejemplo, en señales analógicas. Y agregando un repetidor o algo que potencie la señal. Sí, repetidores o justamente si lo que se degrada es la potencia útil de la señal y son señales analógicas, ¿qué colocaría en el trayecto? Amplificador, exactamente. Que este es el simbolito de amplificador. Colocaría distintos tipos, haría un array de amplificadores, ¿sí? Pero es importante siempre analizar la hoja de datos de todos los componentes. ¿Por qué? Porque los amplificadores tienen asociada lo que se denomina una figura de ruido también, propia del fabricante. Y el ruido, como ustedes van a ver más adelante, es de características totalmente aleatorias, por eso se lo asocia a una función de distribución de probabilidad, y es aditivo. Entonces, ¿qué implica? Si yo coloco 3 amplificadores, esto me va a dar un número, ¿sí o no? De ruido, un nivel de potencia de ruido. Entonces, siempre en el diseño de los sistemas hay una variable que me permite ponderar esto para hacer las cosas bien, que es la famosa relación señal a ruido, que se mide en dB también porque es potencia, donde S es potencia útil de la señal y en el denominador tenemos N, que es la potencia de ruido. Obviamente, ¿qué es lo que nunca puede pasar acá? Que el ruido sea cero. Sí, si cero la potencia infinita, que el ruido nunca supere a la potencia útil de la señal, que tenga más potencia de ruido que de señal. Para lo cual hay que hacer un análisis, entonces, si tengo que colocar amplificadores, que le estoy dando un problema, una solución a la atenuación, ver cuál es el mejor amplificador que se adapta a mis condiciones de diseño del sistema. ¿Ahí está? Bien. ¿Y la distorsión, con qué la soluciono? En señales digitales. Filtros. ¿Con qué lo soluciono? Ese pulso que se va a ir degradando. Va a entrar un dispositivo que se llama... ¿Un repetidor? Bien, repetidor regenerativo. Exactamente, así es.
donde la finalidad de este dispositivo es regenerar la señal tal cual ha sido transmitida en su origen. Entonces entra el pulso totalmente degradado y lo regenera. Pero se tiene que cumplir una condición, que es la siguiente: que el nivel de potencia con que me llega la entrada de este dispositivo no tiene que obedecer a una especificación técnica. ¿Qué quiere decir? Un umbral. Por debajo de ese umbral de detección, la señal se pierde. Por arriba lo puede regenerar. Ese es el único parámetro que se debe tener en cuenta. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Eso Bueno. no entendí. O sea, ¿habría un mínimo de señal que tiene que entrar? Exactamente, no, la señal tiene que llegar con un nivel mínimo, podemos llamarlo de sensibilidad, de potencia, digamos, mínima, eso se llama umbral de detección, que es propio del repetidor regenerativo. Entonces, si está dentro de ese rango, digamos, el dispositivo puede regenerar la señal. Si está por debajo de ese rango, bueno, la señal se pierde. ¿Está bien? Sí, ahí entendí. Bien. Vamos a ir avanzando entonces. Este es el esquema básico de comunicaciones. Bueno, esto, como dijimos antes, obedece, digamos, ya vamos entrando, una red está compuesta por distintos circuitos. Este es el circuito teleinformático, donde acá vamos a visualizar, como dijimos, de acuerdo al esquema básico de comunicaciones, acá vamos a tener del lado el transmisor, de este lado el receptor, y acá en el medio el canal de comunicaciones, que la vamos a llamar, como dice ahí, línea de comunicaciones. ETD, que es equipo terminal de datos, porque estamos hablando de un circuito teleinformático y asociado a lo que era, hicimos foco en lo que era transmisión de datos, ¿sí? Esto está todo embebido dentro de lo mismo. El emisor, digamos, es el equipo terminal, la CPU, que tiene su propio controlador, y se llama controlador de datos. Y ese vamos a ver que en la jerga, lo vamos a ver en la próxima placa, es el módem. Se transmite la señal por el canal y del otro lado, siempre del lado receptor, se hace la operación inversa, ¿sí? O sea, para ponérselos en términos, si multiplexo del lado del transmisor, demultiplexo del receptor. Si digitalizo de un lado, del otro lado desdigitalizo, ¿sí? Si modulo, demodulo, etcétera, etcétera. Siempre se hace la operación inversa. ¿Ahí todo bien? Todo bien. Sí. Esperen que voy a borrar porque después esto me va a quedar ahí. Bien. Seguimos avanzando. Entonces ahora ya vamos a ver un modelo, ¿sí? Un modelo que tenemos acá. La parte de lo que es el equipo terminal de datos, transmisor, receptor. El medio del canal, que acá dice que está constituido por una red analógica, y acá me quedaron grabados los fenómenos que de alguna manera van a tender a degradar esa potencia, que es la atenuación, que está representada por la letra alfa, la distorsión y el ruido, ¿sí? Entonces, si es un equipo, un terminal digital, ¿qué señales va a generar? ¿Analógicas o digitales? Digitales. Bueno, vamos a asociarlo a un tren de pulso, que va a ser más o menos el referente de señales que vamos a utilizar nosotros. Y de este lado, ¿qué tipo de señales tiene que recibir? Digitales también, obviamente. Pero acá me dice que la red es analógica. Entonces, siempre todo lo que es analógico lo asociamos a funciones del tipo sinusoidales. Entonces, ¿hay que hacer algo o no? ¿O puedo transmitir directamente por el canal la información que se genera en mi computador, por ejemplo? Hay que convertirlo. Bueno, acá está la figura del elemento que hace ese proceso. Es el módem. El módem, la contracción justamente modulador de modulador. ¿Y qué hace este bicho? El módem lo que hace es adaptar las señales generadas por el equipo terminal, en este caso
digitales a las características del medio o el canal de comunicaciones, que es analógico. Entonces, ese elemento es importante que esté como interfase para poder asegurarme que la información que se genera acá me llegue de igual manera del otro lado. Y ese proceso, como lo están viendo, se llama proceso de modulación, que lo lleva a cabo justamente el modulador. ¿Se entendió ahí? ¿Y cómo está compuesto un modulador? Ahí está. Este es un diagrama en bloque de lo que sería un modulador, donde ingresa la señal digital, siempre tenemos un filtro, pasa la etapa de codificación, porque dijimos que la transmisión de datos consiste en la transmisión de información previamente codificada, dijimos por los códigos de línea de banda base, acá intervienen, pasan a la etapa del modulador y tenemos como respuesta a la salida un tren de pulsos, que es lo que estamos necesitando para asegurarnos de que esta información nos llegue de la misma manera del lado del receptor. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Sí. Vamos a ver otro caso ahora. ¿Qué ven de distinto? Este gráfico respecto al anterior. Tenemos un equipo terminal de datos que genera señales digitales. Del otro lado el receptor que obviamente tiene que recibir las señales digitales. ¿Y acá qué pasa con el canal? Es digital. Entonces, más allá de que dice acá repetidor regenerativo, que tiene que ver seguramente porque la instalación va a través de una fibra óptica, además, que dijimos que es necesario para que esa señal no se degrade y me llegue. Pero antes tenemos que, hay un equipo acá, terminal de circuito de datos, que es el módem. Está puesto ahí, lo cual no quiere decir que exactamente tenga que estar o no. Pregunto, ¿hace falta o no? Porque dijimos que el módem justamente es que tiene que adaptar las señales generadas por el equipo terminal a las características del canal o el medio. Genera señales digitales, el medio digital, tengo el módem. ¿Hace falta o no? Bien, ahí está, perfecto. Entonces, este módem es una característica particular. Ahí tiene un diagrama en bloque. ¿Qué es lo que no tiene? Exactamente, no tiene la cajita que tiene que ver con la modulación, porque no tiene que adaptar nada. Pero sí tenemos que tener un módem porque dijimos que la información de transmisión debe ser previamente codificada, y acá interviene. Es un módem de características particulares que se llama módem de banda base. Este módem donde no tiene en su diseño la etapa de modulación, pero necesariamente lo tenemos que tener. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Perdón, a mí no me quedó muy claro, o sea, por qué es necesario si no se va a adaptar la señal al medio. Esto es por lo que vimos de definición de transmisión de datos, que la transmisión de datos es la transmisión de información previamente codificada. ¿Por quién? Por los códigos de línea de banda base. ¿Y dónde intervienen? En esta etapa, acá. Acá, en este circuito integrado. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Lo que sí, como el canal es de la misma tecnología que el equipo transmisor, no debemos someterlo a ningún modulador. Entonces, en su concepción de diseño, tiene estas etapas, el filtro y el codificador, no tiene la etapa de modulador. Por eso lo llamamos módem de banda base. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Bueno, el filtro, de eso después retransmitírselo. Ustedes después a lo largo del curso van a ver distintos tipos de filtros. Filtro de pasabajo, pasabanda, ¿cómo se llama? Pasaaltos. El filtro lo que hace es, la señal tiene que viajar con un determinado rango, digamos, ¿sí? de intensidad y de señal
de potencia. Y el filtro es el encargado de acotar, digamos. Esta señal va a pasar, pero con estas características, ¿sí? Exactamente, es justamente para que, porque si no, a ver, no hay canal que se banque las señales que generan los equipos, tienen por medio de amplificaciones, ruido, entonces el filtro oficia un poco de eso, ¿no? De ir eliminando lo que no me sirve y me quedo con lo que realmente necesito para transmitir, ¿está bien? Listo. Che, ya que hablaste del otro lado, ¿me escuchan bien? ¿Todo bien? Luca. Del otro lado bien, bueno, perfecto. Seguimos avanzando. ¿Qué tenemos ahora? Otro esquema, a diferencia del anterior, acá lo que tenemos, ¿qué es esto? Un equipo terminal, pero es de datos, este que tenemos acá. Equipo terminal, ¿de qué? ¿De voz? De voz, efectivamente, tiene un teléfono, ¿sí? Un teléfono. Pero acá el teléfono lo vamos a, digamos, para este análisis lo vamos a tener en cuenta que es un teléfono convencional. ¿Qué quiere decir? Multifrecuente, ¿sí? El que ustedes todos conocen, ¿sí? Teclado donde cada número se conforma y se genera a través de la intersección de una matriz de frecuencias, o el famoso y antiguo teléfono con discado decádico, ¿sí? ¿Se ubican cuál es? El que uno metía el dedo en el disco y soltaba, no sé, de la prehistoria, pero bueno, en algunos lugares lo tienen de facha también, ¿sí? ¿Lo ubican? Lo Sí, que sí, no, sí. por eso estoy aclarando que son de ese tipo de teléfono y no los teléfonos que van de voz sobre IP, porque ya entramos en otro terreno, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, si es un equipo de voz, ¿qué tipo de señales generará? Analógica. Asociado a señales sinusoidales, bien. Y acá me dice que la red es digital. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está todo bien o tenemos que hacer algo? No modularla. Bueno, ahí está, exactamente. Y este es el dispositivo que se encarga, ¿sí? Es un codificador. Codificador de codificador. ¿Qué es? Justamente lo que hace es un circuito integrado, ¿sí? De muchas patitas, que se encarga de recibir en su entrada la señal analógica y tener como respuesta a la salida una señal digital. Pero acá no entramos en el proceso de digitalización, de modulación, es de digitalización de la señal, porque pasa directamente. El otro es adaptar, es otra cosa distinta. Este es digitalizar. Y en el proceso de digitalización, porque la digitalización aplica de señales analógicas a digitales. El otro tengan en cuenta que era al revés, de señales digitales analógicas. Siempre del lado del transmisor estamos viendo. ¿Se entiende? Entonces, ese equipo, ese circuito integrado, realiza la digitalización en estas 3 etapas, que ahí lo puse. ¿Sí? Recibe la señal, lo que hace esa señal analógica, hace un muestreo de la señal, ¿sí? Digamos, esa señal analógica la va a ir segmentando, eso después lo van a ver oportunamente. Después le va a asociar niveles cuánticos, ¿sí? Donde ahí entran a jugar también el ruido de cuantificación y demás, que básicamente ahí ya la señal prácticamente está cuasi digitalizada, hasta que pasa por el codificador, que es la codificación binaria, donde ahí ya tenemos como broche la señal analógica, digital. ¿Quién lo hace eso? Un codificador, ¿sí? ¿Cómo se llama ese proceso? Digitalización. Entonces, hasta ahora, de las distintas técnicas que estamos viendo que abarca la informática para asegurarnos que la información nos llegue de igual manera o en su defecto con la menor probabilidad de error, ya vimos primero lo que es la modulación,
y ahora la digitalización de una señal, ¿sí? ¿Está claro? Profe, le hago una consulta. Decime. ¿Por qué? O sea, Perdón. entiendo que sí. Sí, esto yo por ahí estoy tirando esto y ni lo vieron, o lo vieron en la teoría, ¿sí? Me imagino que Sí, sí, ya lo vimos. Listo, perfecto. Sí, decime. El digitalizador pasa de analógico a digital, pero ¿por qué, digamos, del lado derecho del gráfico dice que va de digital a analógico? O sea, ¿se sigue usando el digitalizador en este caso? ¿Por qué? A ver, porque tengo el codificador, entonces hace la operación inversa, ¿sí? Toma la señal va embebida, ¿sí? Entonces, el muestreo, ustedes no los quiero complicar, pero la señal analógica se muestra en un determinado rango de frecuencia, que como condición tiene que ser como mínimo el doble de esa señal. ¿Para qué? Para cuando se regenere del otro lado, la pueda de alguna manera rescatar de la misma manera. Si se muestrea a una frecuencia muy baja, no voy a tener la misma respuesta. Entonces, del otro lado, lo que hace es una decodificación. Del lado del transmisor codificamos, del otro lado decodificamos. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea que entonces luego, en vez de producirse primero muestreo, cuantificación, codificación, se produciría al revés, ¿no? Para Claro, directamente se toma la codificación y después se recupera la señal original a través de cómo fue muestreada, que es la última etapa. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Y hago una pregunta, a ver. Si acá la red fuera analógica, ¿tengo que colocar algo en el medio? ¿O no? Sí, por los protocolos, ¿no? A ver, pregunto. Acá tiramos el caso de que acá la red es digital. Para mí no, o sea, tendrías que capaz cargar un amplificador o algo después, pero para mí no. Bien, bien, correcto. No hay que poner nada, y como dice el compañero de ustedes, posiblemente, y depende de la distancia, si la señal se me va atenuando, probablemente tenga que hacer un diseño y calcular amplificadores que debo colocar para que me vaya realzando esa señal. Sí, pero en definitiva, como interfaz no tendría que colocar nada. ¿Está bien? ¿Se entendió? Pero ¿no habría que codificarla por definición? No, eso es la transmisión de datos. Acá estamos hablando de señales de voz. Ah, claro. Sí, acá cambiamos los esquemas. Lo otro es la transmisión de datos, una computadora genera señales digitales y acá son señales analógicas, distinto, ¿sí? ¿Está bien? Perdón, profe, así es como te pueden pinchar el teléfono, ¿no? ¿Cómo? Se escucha muy mal. ¿Que se puede pinchar el teléfono, dijiste? Claro, en ese esquema. Sí, es correcto. A ver, si depende de lo que coloque en el canal. Si normalmente es un cable multipar, que es lo que normalmente se utiliza para las comunicaciones alámbricas, ahora está migrando todo a lo digital, tenemos fibra óptica, pero si nos remontamos en algunos lugares donde hay cable multipar, y sí, si yo me meto en el medio, pincho, acuérdense que los teléfonos de línea tienen solamente dos conductores, uno de transmisión y otro de recepción, así que pinchando uno o el otro, en el medio, obviamente puedo hacer escucha, ¿está? No así si tengo fibra óptica, no tengo manera de pincharla. Donde la pinché, la rompí, porque es silicio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Bien. Sí. Ahora entramos un poquito en las redes, ¿sí? Hablamos de las redes de teleinformática, red de comunicaciones. Ahí tienen una definición, conjunto de recursos, ¿no? Que forman un sistema para el transporte de la información. Y acá siempre como un correlato del antes y el ahora, el presente. Como dije antes, en la década del 80-90, lo que era comunicaciones no se concebía como hoy, como algo, como una red integrada de sistemas multimediales convergentes. Antes, la telefonía iba por un par de cobre, la red de televisión por cable coaxial y la red de datos por UTP. Y cada uno separado independientemente para que no haya interferencia entre un sistema y otro.
Hoy en día, obviamente no tenemos eso, vivimos por el mismo ducto y gracias a la tecnología tendemos una fibra óptica y por ahí viaja señales de voz, datos, video. Todo depende, digamos, del ancho de banda de esa fibra óptica, ¿no? Bueno, eso es lo que constituyen justamente los sistemas convergentes y multimediales. Y entonces vamos a ver, estamos hablando de red y acá tenemos una definición. Una red que está conformada por un conjunto de nodos y enlaces. A ver, de esta estructura que está acá, ¿cuáles son los nodos y cuáles son los enlaces? Los nodos son los azules. Bien. ¿Y yo cómo puedo visualizar, digamos, yo recorro un edificio, tiene varios pisos, y yo digo, es una empresa, digo, ¿dónde está el nodo acá de comunicaciones de esta empresa? ¿Y dónde lo asocio? A ver, ¿qué elemento físico me da esa pauta? Este es el nodo. ¿Qué sería para ustedes? ¿Un switch? Sí, dentro del nodo tenemos un switch, sí. ¿Y qué más? Algo, a ver, ¿qué podría ser el nodo de una empresa? También, lo tenemos ahí. Y normalmente, ¿dónde lo vemos? ¿De qué manera lo vemos? ¿Está tirado en el piso? ¿Cómo están conectados? ¿En qué parte de la ¿En parte? un rack? Ahí está, exactamente, en un rack, ¿sí? Tenemos racks que son de pie o colgantes, ¿sí? Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos justamente el ingreso de la señal que puede venir si es por fibra óptica, tenemos la terminal de fibra óptica y antes de que ingrese al router, tendremos algún conversor de fibra óptica que me permita convertir la fibra óptica en cable UTP para poder matchar el router. Y después el router tendrá también ahí dentro del rack, ¿qué tenemos? La alimentación, una pequeña UPS, etcétera, etcétera. Y si es algo de mayor envergadura, tendremos la sala de servidores también. Eso es lo que a mí me permite identificar qué es un nodo. ¿Está bien? Bien. Y las rayas blancas son los enlaces, que son los trayectos que van a vincular los distintos nodos. De acuerdo a esto, entonces las redes las podemos clasificar de acuerdo a su topología o arquitectura de diseño o su extensión geográfica. Y antes de pasar a otra placa, porque esto está, a ver, por su topología, ¿qué tipo de redes conocen? De acuerdo al diseño, arquitectura, ¿no? No, es diseño de arquitectura. El de punto a punto es punto a punto. Si tengo que armar una red, ahí tengo que ensayar, unir distintos corresponsales, ¿sí? ¿Tipo un árbol sería? Exacto, ese es un diseño. A ver qué otro más. Estrellas. ¿Anillo puede ser? Anillo también, perfecto. Bien. Y ahora vemos algunas más. Y de acuerdo a la extensión, ¿cómo podrán ser las redes? LAN, WAN. Local, metropolitana. Perfecto, listo. Ahí está. Bien. Entonces acá la tenemos. De acuerdo a la topología, acá tenemos estrella, como dijo la compañera de ustedes, anillo, tipo bus, árbol, y esta es malla, ¿sí? Malla es una suerte de, fíjense, de que la conexión es de todos contra todos, ¿sí o no? ¿Qué sería algo que hoy en día tenemos de una configuración? Convengamos que hoy en día hay distintas configuraciones que son una suerte de configuraciones híbridas, ¿no? Algunas son típicas, pero hay otras que son híbridas, es una combinación de varias. Pero esta anillo, ¿a qué se asemeja de lo que hoy por hoy vivimos? Internet. Internet, exactamente. Es una suerte de malla de tipo irregular, justamente porque no es malla pura, ¿está? Pero Internet tiene esas características de arquitectura. Bien. Esta que es acá de tipo estrella, donde acá, fíjense, todos los que se quieren comunicar, ¿por dónde pasan? Por un nodo central, ¿sí? Si este se quiere comunicar con este, pasa por acá. Si este se quiere comunicar con este, pasa por el medio. ¿Qué configuración de dispositivo ustedes hoy en día dicen, yo para comunicarme con otro usuario tiene que pasar por algo? ¿Los routers hogareños? Ese podría ser, pero algo que es más visible también.
Podría ser, por ejemplo, en una empresa cuando tenés un switch core y diferentes switches. No sería esa el caso. Apúntenlo para lo que puede ser señales analógicas. A ver qué puedo haber. Les tiré algo como para... Ahí está. No es llamada justamente, pero sería, por ejemplo, una central telefónica, donde acá en el nodo está la central telefónica y estos son los distintos usuarios. Entonces, yo para comunicarme con este, tiene que pasar sí o sí por la central, sea de voz sobre IP o una mecánica o electrónica, ¿está bien? O electromecánica. Entonces, esta sería la configuración típica de lo que puede hacer una central telefónica. Anillo, esta configuración normalmente se utiliza para radioenlaces porque es una red que me permite dar redundancia. Yo la configuro la red en un sentido y si se corta el enlace por alguna causa, la puedo configurar para que vaya girando en otro sentido de manera tal de que nunca pierdo la conectividad. Así que bueno, estos son algunos de los tantos modelos. Y de acuerdo a su extensión, como dijeron ustedes, esta es la básica de la red de área local, metropolitana y la otra que es la extendida. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Ahora después tenemos que pasar a la parte práctica. Bueno, esto es un poco lo que viene de Internet, Internet de las cosas asociado a Internet, de que hoy por hoy, fíjense que casi todos los dispositivos lo podemos accionar a través de una aplicación y esto va de la mano lo que uno a veces llama lo que es la casa inteligente, ¿no? Donde a través de una aplicación yo me estoy desplazando y antes de llegar a mi hogar puedo accionar que se enciendan las luces, que se encienda la bomba de agua, etcétera, etcétera. Y de Internet, que es una red de redes como tal, entonces está compuesta también por nodos y enlaces. Y acá los terminales, acá figuramos en tipo de malla, como dijimos, regular. Los equipos terminales, ¿cuál es la característica que los distingue, por ejemplo, de una red LAN normal? ¿Qué tiene asociado? Una IP, ¿no? Una dirección IP, correctamente, que me permite identificar que la dirección IP está formada por 4 campos, ¿sí?, de 32 bits que van desde, dijimos, del 000 al 255. Dentro de esas combinaciones puedo armar mis distintas direcciones IP y que tienen distintas categorías, clase A, B y C, según la cantidad que tome de esos 4 sectores, cuánto le dedico para identificación de la red y cuánto para el usuario, ¿sí? Después tenemos los routers, que son los grandes enrutadores, ¿sí? Son los que me permiten dirigenciar el tráfico, ¿sí? De manera tal que uno los programa con distintas avenidas, ¿sí? De manera tal, principales, secundarias, es el que me permite ante que haya una colisión de información que está viajando de distintos paquetes, por ejemplo, o que está saturada por un lado, listo, elige el camino de alternativa, ¿sí? Bueno, eso es la facilidad que tienen los routers. Y después, bueno, obviamente las redes propiamente dicho. Así que eso es lo que tenemos de Internet. ¿Vieron algo de esto? Sí, sí. Bien, este es el modelo de interconexión de sistemas abiertos, OSI, que es el que está estandarizado, donde estas son las distintas capas. La primera, la física, que justamente la que me permite definir las características técnicas de los cables, conectores que voy a utilizar, velocidades, enlace de datos, la de red, transporte, sesión, presentación y aplicación, ¿sí? Y después o si la información se genera de este usuario, va bajando por las distintas capas, donde a medida que va bajando por capas, ya van a ver que hay un protocolo que le va agregando información importante para el dirigenciamiento. La información llega a la capa física, se transmite, va del lado del receptor y va desandando el mismo camino, ¿sí? Así que bueno. Listo, esto es la parte, digamos, un poco un refresh de la teoría. Ahora vamos a entrar todos. ¿Tienen lo que es el TP número 1? Bien. Vamos a empezar con los ejercicios.
101. Ah, bueno. Bien. Vamos a empezar acá. Lo pongo en pantalla. Y vamos del otro lado a hacer un pequeño refresh de los conceptos teóricos. Vamos por acá. ¿Cuál es el refresh? La unidad número 1, si la están viendo, bueno, es un poco un repaso de algo, sacudir un poquito de lo que vimos en física en algún momento, ¿sí? Y acá arrancamos con la ley de Ohm, ahí la tienen en pantalla. Tensión igual a resistencia por corriente, ¿sí? Acá están los niveles, las magnitudes que opera cada una. Resistencia de un conductor, ahí tienen la expresión, donde ρ es la resistividad del material conductor, que se mide, como lo están viendo ahí, por la longitud de ese conductor, ¿sí? En metros, sobre la sección del conductor, que va en milímetros, ¿sí? Y pregunto, ¿esto para qué en la vida diaria me servirá? ¿Puedo aplicarlo? O un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Fíjense, la resistencia está asociada a la longitud del conductor y de la sección del conductor. ¿Dónde lo podría aplicar esto con un ejemplo que, si no lo tiramos ahora, ¿dónde lo veo esto? No sé, se me ocurre un cable que puede, cable de por sí, que la resistencia que ejerce con un cable ya por conducir directamente la electricidad. Y está bien, conducir, no. está bien, el cable conduce, está bien, por ahí circula electricidad, van electrones. ¿Y qué tiene que ver entonces la sección? Si tiene mayor diámetro o menor diámetro y pasan electrones, y eso me genera algo, cuando hay pasaje de corriente por un conductor, ¿se acuerdan en física? Es que da temperatura. Ahí está, ahí va, me genera temperatura. Entonces, un ejemplo de esto, fíjense, cable, de acuerdo al espesor, longitud, circula corriente, genera temperatura, y si genera mucha temperatura, ¿qué pasa? Se prende fuego. Se prende fuego, exacto. Y un ejemplo de esto puede ser, a ver, normalmente uno no debería, o depende de cada uno, en la casa o en distintos lugares, en la oficina, ¿no? Yo referencio, tenemos una zapatilla, ¿sí o no? ¿Qué hacemos con la zapatilla? ¿Enchufamos todos los dispositivos habidos y por haber o no? Lo que me dé la capacidad. Si tengo 4 tomas, meto 4, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí. Bien. ¿La zapatilla dónde la enchufo? ¿A un enchufe? A un toma corriente, exactamente. Bien. Y la pregunta es, si esa zapatilla no está debidamente homologada, porque todo está estandarizado en lo que es la Asociación Argentina de Electricistas, donde me dice cuánto debe ser el cable de qué sección, eso implica el diámetro que debe tener un conductor para determinadas prestaciones. Entonces vamos a suponer, si esa zapatilla no está homologada y tiene que tener un cable de 2 milímetros de sección por cada conductor, y el fabricante, por una cuestión de que el cobre es caro, entonces en vez de ponerle 2, le pone 1,5, aunque en algunos casos 1. ¿Qué pasa? Yo enchufo esa zapatilla y en la zapatilla enchufo distintos dispositivos. ¿Qué pasa ahí con, digamos, el cable que va hasta el toma corriente? ¿Pasa algo o no pasa nada? Levanta temperatura. Levanta temperatura, claro. Entonces, y acto seguido se unen los conductores, se genera un cortocircuito, salta una chispa y depende de dónde tenga la zapatilla. Si está por una alfombra, somos boleta, porque arde rápidamente. Entonces, ahí es la relación que tenemos que tener en cuenta, la resistencia al paso de la corriente, que está asociada a la longitud y a la sección. Entonces, fíjense, cuanto más pequeño, o mejor dicho, cuanto esa sección del conductor sea más grande, va a tener mayor o menor resistencia. Menor, claro. Y si la sección es más chica, ¿qué vamos a tener? Mayor resistencia.
entonces mayor temperatura. Entonces fíjense que de alguna manera esta expresión matemática también me sirve para poder y verificar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que acabamos de mencionar. Bien, vamos a la otra. Potencia, que la medimos también en volt por ampere, o sea, watts, ¿sí? Energía consumida, que siempre la asociamos obviamente a watt por hora. Esta es una de las tantas fórmulas que ahora vamos a aplicar a continuación, ¿sí? Y de paso, vamos a reflotar un poquito porque también tenemos algo de eso. ¿Se acuerdan los esquemas de conexión circuitales en paralelo, en serie, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí, sí. Bueno, en serie, esto que están acá, que es un círculo cruzado, son lámparas, ¿sí? Acá tenemos el generador de tensión, 220 volts de corriente alterna, y este es llave. Entonces, si yo esta llave la cierro, ¿qué pasa? Circula corriente, se encienden las dos lámparas que tienen esta resistencia. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Bien. Circuito y la resistencia, ¿cómo las puedo, digamos, yo quiero calcular la resistencia total del circuito? Si es en serie, la sumo directamente, como está acá. Vamos al otro circuito paralelo. Tenemos también el generador de tensión, llave, cierro la llave y se circula corriente y se encienden las dos lámparas, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa si se quemó esta? Pasa La otra sigue todo ganando. por el resto por la otra. Sí, y si se quemó esta, Pasa por la viene otra. por acá, exacto. Bien, entonces, ¿cómo medimos la resistencia total de un circuito? Siempre a la inversa, acá tienen, ¿sí? Es un poquito un refresh de lo que es temas físico-electrotecnia. ¿Hasta ahí todo bien? Bien, sí. Tiene razón porque no se los puse en la pantalla. Decirle a los chicos, tal cual lo hice con ustedes, todo esto que estamos viendo, después que termine, que ahora tomen apuntes, que hagan todo lo que quieran. Que después que terminemos de dar la clase, yo esto lo subo al aula virtual correspondiente a la unidad didáctica que hemos visto. ¿Está bien? ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahora todo bien? Bien, sigamos. Sí, sí. Entonces vamos al trabajo práctico y ahí arrancamos con el primero. Dice, hallar la resistencia de una estufa que consume 3 amperes y se alimenta con una tensión de 120 volts. Bien. ¿Cuánto me da eso? A ver. Y 120 sobre 3, 120 voltios sobre 3 amperes. ¿De dónde sería lo tomo? ¿De acá? De la ley de Ohm. Bien, listo. Sencillo, ¿no? Creo 40, ¿no? 40 ohm. Bien. Sí, que no, 40. A ver. Se me va. A ver, pónganlo en el chat. ¿Dónde está el chat acá? Alcanzo a ver. $40 ohm, bien. 40. Bien. Sigamos entonces. Perdón, profesor, ¿podrías explicar de vuelta? Porque la verdad es que yo no sé, no me acuerdo de haber visto esto en física. ¿No te acordás de física? Bueno, vamos de No. vuelta. Te pongo ahí tenés, mirá. Esto sale de la ley de Ohm, que es tensión es igual a resistencia por corriente. Entonces, lo que me está pidiendo el práctico, esto es despejar. Lo que estamos haciendo es un despeje de la fórmula para calcular. ¿Te acordás ahora? Igual, profe, creo que eso se ve en ahí vi física en el 2. chat que pusieron que se ve en física 2, yo no la di, física 2. O sea, ¿No la viste? ahora. Creo que hay una confusión porque en el plan nuevo esta materia es correlativa con física 1 solamente. De hecho, en mi caso también, yo no vi física 2 y mirá. para de compañeros estamos hablando lo mismo. Por eso debe haber tanta cantidad de postulantes en esta materia ahora. Porque esta es correlativa. ¿O no? ¿O claro, cuál de es? física 2. ¿De física 2? Era correlativa, digamos. Era. Tremendo. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Claro. Bueno,
Bueno, pero ahí te quedó más. Igual vos no te hagas problema que esto está desarrollado, tenés que aplicar la expresión matemática y acá está, para tu tranquilidad, cuál es el resultado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, sí, gracias. No digo para la compañera de usted, ¿quién es? ¿Bianca? Sí, yo. Sí, o sea, no entendí por qué, o sea, cómo se asume que 3 amperes sería entonces la tensión. O sea, no entendí cómo se asume eso. No, es que no se asume, es un dato eso. Digamos, a ver, la ley de Ohm te dice que yo quiero calcular un determinado nivel de tensión que la mido en volt, pero necesito los otros dos parámetros para calcular, que es la resistencia y la corriente. Si no, no los puedo calcular. Entonces acá lo que me pide es no hallar la tensión, sino hallar justamente la resistencia. Pero me da los otros dos valores. ¿Se entiende? Ok. ¿Se entiende? Profe, pregunta en base a eso. En esa fórmula, ¿I serían los amperios entonces? Claro. Ah, listo, tanto. Gracias. Resistencia, que la medimos en ohm, por corriente, que la medimos en ampere. Y volt, que la medimos, tensión, que la medimos en volt. Pero esto no lo vieron ustedes en física. ¿Todavía vos no vieron esto? No. ¿No vieron? Es complicado entonces. O sea, los que no cursaron física 2 no vieron esto. Bueno. Esto es la segunda parte de física 2. Sí. Bueno, no es tan complicado, pero acá no es cuestión de dónde sale o de dónde deja de salir, ¿sí? Es que en todo circuito, te pongo el esquema acá. Esto es un circuito eléctrico. Esto va para vos, Bianca, ¿sí? ¿Me seguís? Sí. Bien. Un circuito. El circuito, hace de cuenta que es en tu casa, tenés un toma, ¿sí? O mejor dicho, vas a tu habitación, tenés una tecla, ¡pum! Apretá la tecla, ¿qué pasa? Se enciende la luz, ¿sí o no? Sí, ¿Me sí. seguís hasta ahí? Bueno, esta es la tecla de tu dormitorio, esta patita que está abierta. Eso es, la tecla está apagada. Donde yo la junto, está siempre circulando tensión, porque entra a través del tablero de tu casa. Entonces, si yo cierro esto, esta es una lámpara, esta es otra lámpara, ¡pum!, se encienden las dos. Yo vuelvo a apretar la tecla, ¡pum!, se apagaron las dos lámparas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en el acto de que yo cierro la llave, esto es tensión y por los conductores se genera una corriente que circula por acá, que se mide en amperes. ¿Está bien? Okay. Ese es el efecto. ¿Está? Entonces, lo que me está dando de dato que es la tensión que tengo que me inyectan, la corriente que circula, pero quiero conocer cuál es el valor de la resistencia. Eso es lo que averiguamos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Okay. O sea, corriente sería equivalente a tensión. No, son dos cosas distintas. Tensión es una cosa y la corriente es un efecto que se genera producto de que cuando circula corriente por un conductor genera corriente. ¿Está bien? Ok, pero en la fórmula se reemplaza, o sea, en la ley de Ohm, reemplazás los 3 amperes por claro, I. Primero tenés que despejar. O sea, acá corriente pasa al denominador, porque tengo que hallar la resistencia. Entonces tengo el valor de la tensión, tengo el valor de la corriente, obviamente calculo la resistencia, ¿sí? Ok, o sea, se reemplaza la corriente por 3 amperes. Exactamente, ¿sí? Y es corriente. R resistencia y la B claro, tensión. a mí me costaba como hacer la conexión al enunciado. O sea, Ahora, la resistencia es igual, pero bueno, ahora cuando lea que consume significa que esa sería la corriente. Claro, la que circula por los distintos dispositivos. ¿Se entendió? Ok. Bueno, gracias. Seguimos. Vamos al número 2. Dice, determinar la resistividad de un conductor que tiene 4 kilómetros de longitud, 16 milímetros cuadrados de sección y una resistencia de 20 ohm.
de todas estas expresiones matemáticas, ¿cuál voy a utilizar? La resistencia de conducción. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Calcular directamente o no? ¿O despejar? Despejar la resistividad. Despejar ρ. Bien. ¿Qué dato de color tengo que tener en cuenta para arribar a un buen resultado ahí? Las unidades. Bien. Entonces, ¿y qué unidad tengo que tocar ahí para que me dé bien? De kilómetro a metro. Exactamente. Total, la sección ya me lo da en milímetros cuadrados, que es lo que me figura acá. ¿Está bien? A ver cuánto les da. A mí me dio 80 nano-ohm por metro. Pónganlo en el chat, a ver. Siempre acuérdense, esto vale para siempre. Ahora estamos en el chat de más. Esto cuando digamos, sea un parcial y demás, si les piden algún dato, pónganlo realmente con la magnitud que corresponde. 0,08, ahí está, ohm por metro cuadrado, milímetro cuadrado sobre metro. Está bien. Hay algunos que lo están calculando mal, seguramente porque tomaron mal medida. A ver, le vamos a dar un tiempito más, a ver si lo resuelven un poquito más. Che, son como 100, he visto 2 resultados nomás. Por eso es importante, hice hincapié, siempre tienen que estar con calculadora a mano, porque acá tenemos que interactuar todos, ¿eh? Yo después les planto el resultado final, lo charlamos, lo debatimos, pero bueno, esto es un poco del ejercicio que tienen que hacer ustedes en principio. Bien. Esto ya lo vimos, así que ahí está el resultado, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien. Vuelvo a bajar, así ven las expresiones. Vamos con el número. Hay algunos que yo los voy dejando, después están resueltos, ¿no? Porque es más de lo mismo. Vamos al número 4. Dice, graficar el esquema de conexión de 2 lámparas en serie, incluida la protección termoeléctrica correspondiente. Ahí, para los que están medio flojos en física, ¿se les quemaron los papeles o no de lo que está diciendo ese punto? Pregunto. Chino básico, profe. Chino básico. Bueno, vamos a tratar de... Y para el resto de los mortales que tienen, ¿saben de lo que está dando ese requerimiento? Sí, o sea, habría que hacer un circuito con 2 lámparas indicando que están en serie, hacer alguna llave e informar que es corriente alterna. Sí, pero fíjate lo que me dice, graficar el esquema, incluida ahí me está diciendo en qué parte tengo que colocar del circuito esta protección termoeléctrica. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Sería una resistencia, profe? No, no es la resistencia, la famosa llave Es una térmica. llave termomagnética, ¿no? Claro, a ver, esto se los comento a ustedes. Cada domicilio tiene un tablero eléctrico, ¿sí? A ver, si ya sea que si están en una casa, viene del pilar, ingresa a la casa de ustedes y es un tablero. Y que uno abre la tapita del tablero y sobre todo, por ejemplo, en un edificio, los distintos departamentos tienen un tablero con una tapa acrílica transparente, uno abre y se encuentra una serie de llaves. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O nunca lo abrieron? Bueno. Bien. Sí. Entonces, lo primero que van a ver, lo primero que corresponde, después ahora lo ampliamos, salimos un poquito de ese 4. Lo primero que tiene que estar ahí es el disyuntor. ¿Saben lo que es el disyuntor? No, tampoco. Bueno, bien. Después del disyuntor van todas las llaves térmicas. Esta que me dice ahí, la de protección termoeléctrica. Las llaves térmicas se van colocando en función del que diseñó el circuito eléctrico del lugar. Por ejemplo, una llave térmica puede servir para alimentar el circuito de todas las luminarias y otra llave térmica para alimentar todos los tomas.
por ejemplo. Todo depende del circuito que se haga, ¿está bien? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo quiero arreglar un toma, obviamente voy a cortar el primero, que es el diferencial, y el que me maneja todos los tomas es la segunda llave térmica. La primera son las luminarias. Por ejemplo, ¿sí? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Sí, sí. Eso depende del diseño. Pero bueno, ¿cómo es esto? Primero disyuntor, llaves térmicas. Y ahí tienen todo el tablerito. Entonces, hoy en día, de acuerdo a la norma, ¿sí? Vuelvo a decir, la Asociación Argentina de Electricistas, impone que para una conexión, digamos, domiciliaria o industrial, tiene que haber un disyuntor, que ese disyuntor es para proteger ¿a quién? A las personas. ¿Por qué? Porque si a mí, o vamos a hacerlo más gráfico, hay un bebé gateando con una tijera, tiqui tiqui, los bebés son curiosos, ven 2 orificios, o 3, depende, bueno, y meten la puntita. ¿Y qué pasa si meten una, digamos, o las 2 puntas en un circuito? ¿Qué puede pasar? Cortocircuito. Y si no tengo el protector diferencial, ¿qué pasa con ese chico? Se queda pegado. Exactamente, se electrocuta. Entonces, el disyuntor es para preservar a las personas. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente que el chico hizo eso, salta esa llave y lo protege. ¿Está bien? Si no tuviera el protector diferencial, ese chico cierra el circuito y se electrocuta. Y la llave térmica va a saltar después, no antes. ¿Se entiende? Entonces es importante que en todo tablero de energía esté siempre ese disyuntor, ¿sí? Y hay que hacerlo saltar una vez por mes. Saltar y decir que ¿sí? Tiene un botoncito donde uno aprieta y tiene que saltar la llavecita. No en forma manual. Yo aprieto ese tetoncito y ¡tum! Salta. Eso quiere decir que el disyuntor está bien. Porque si yo aprieto el tetoncito y no salta la llave, muchachos, van a tener que cambiarlo porque si pasa algo, van a quedarse pegados. Es así. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, perfecto. Este disyuntor sería la protección termoeléctrica. Exactamente, pero ese me sirve para proteger a las personas, mientras que las llaves térmicas protegen a los dispositivos. Ejemplo, yo pongo un secador que genera una potencia de 1000 watts, recalentó y seguramente en el circuito de la llave térmica va a saltar para proteger la instalación eléctrica, que no se me prenda fuego. ¿Está bien? Perfecto. No así el disyuntor. El disyuntor no se enteró, o puede saltar después, pero a colación del primero, ¿sí? Pero el disyuntor siempre tiene que estar para proteger a las personas, porque trabaja por diferencia de potencial, diferencias de voltajes, ¿sí? Bien. Pero vamos a lo nuestro, el número 4. El número 4, ahí lo tienen en pantalla. Dice: graficar un esquema de conexión de 2 lámparas en serie, incluida la protección termoeléctrica. Entonces, acá tengo la entrada de la tensión, siempre fase neutro, y acá debe ir la llave, en la entrada del circuito. No la puedo poner acá, o después de la llave esta. ¿Se entiende, no? Siempre tiene que estar antes. Después viene la llave y después las lámparas. Eso es lo importante de esto. ¿Dónde va la llave termoeléctrica? Antes, en la entrada del circuito. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, acá está todo abierto acá. Acá puede circular tensión, que no hay circulación de corriente. Esto para la compañera de ustedes. A partir de que yo levante la tecla de la termoeléctrica, suenen las 2 palancas y apriete mi llave de la habitación, ¡pum! Se encendieron las 2 lámparas y circula corriente. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, la primera sería la térmica y la que sigue es la llave de... La llave de encendido que tenés en tu casa, sí, de 2 puntos, sí, toma, exactamente, sí. Pero esta no la tenés ahí en la habitación, ¿no? Esta está en el tablero general de energía, ¿se entiende? Por eso digo, siempre tiene que ir a la entrada, ¿está? Bien. Sí. Vamos con la otra.
Vamos al número 5. Grafica un esquema de conexión de dos lámparas en paralelo incluida. Ahora es lo mismo, pero en paralelo. Es exactamente lo mismo. Tiene que entrar al circuito y acá tenemos la llave. Y ahí está la diferencia entre paralelo y serie, de acuerdo a lo que ustedes diseñen, es que si se me quema una lámpara y hay una conexión en serie, chao, soy boleta, me quedé sin iluminación. ¿Está bien? Si la hago en paralelo, tengo la opción de que sigue circulando corriente y me alimenta el circuito. Por un tema de diseño, nada más. ¿Va? ¿Se entendió el son? Sí. Bien. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, vamos a la número 6. Calcula la resistencia total en el circuito alimentado con 100 volt y compuesto por 3 resistencias. Tiki, tiki, tiki. Y la corriente de 1 ampere. Pero ahí me pide calcular el valor de R3. Entonces, ¿qué tengo que aplicar acá? ¿Qué ley? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Perfecto. Circuito dice resistencia en serie. No hay problema. Se suman, como dijimos antes, sin problema. Entonces vamos acá al esquema. Acá la simbología, corriente disyuntor. Esto es un poco lo que vimos. Y acá les presento el circuito como quedaría para el esquema. ¿Está bien? Pues listo. ¿Cuánto es el valor de R3? A ver, calcúlenlo. Lo van poniendo ahí en el chat. Pónganlo en el chat. Pónganlo en el chat. El que puso 10, fíjese bien. Che, apenas pasaron 10, son como 100, ¿eh? Luca, vos que sos el repetidor. ¿Cómo anda la otra sala? ¿Están haciendo más o menos lo mismo o no? Bueno, bien. Bien, decirle que está todo ok. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pasamos entonces al número. Bien, ahí, bien explicado. Bien, bien, Germán. Al número 7. Cálculo de la resistencia total de 3 resistencias en paralelo. ¿Y ahí qué tenemos que tener en cuenta para las resistencias en paralelo? Acá está el valor de la respuesta 100 ohm, pero bueno, porque ustedes dedujeron la otra, está bien. La número 7, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se suma la resistencia, sí o no? Claro. Listo, a ver cuánto le da. Vamos bien, a ver el resto. Si vamos practicando un poco.
Profe, una pregunta. Decime. ¿El resto de las unidades también se requieren conocimientos de física 2? No, pero tenés que tener, a ver, todas las materias de alguna manera se van relacionando, ¿sí? No es que, ¿por qué? Porque en comunicaciones no es que los fenómenos que vas a ver surgen de la nada, todos tienen una correlación en el tiempo, de lo que se vio antes, ¿sí? O sea, no es que vamos a estar desarrollando ejercicios de tipo de física o electrotécnica o calcular un problema de encuentro de física o de dinámica cinemática, no. Pero bueno, eso te da de alguna manera el criterio para cuando uno vea, por ejemplo, qué sé yo, fibra óptica. Y la fibra óptica se basa en la ley de Snell, de óptica. Un principio de refracción y reflexión total. ¿Eso lo vieron o no lo vieron? Sí, eso está en física 1. Sí, eso sí está en física Bueno, 1. por ejemplo, ¿viste? Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay algunas cuestiones que se apoyan. O lo que estamos viendo ahora, comunicaciones. Sí, no es solamente transmisión de información, pero yo tengo un dispositivo, un router, y lo tengo que enchufar en algún lado. ¿Sí? Bueno, tengo que saber a dónde lo voy a enchufar y de qué manera. Y si tengo que hacer una extensión, tengo que tener en cuenta de alguna manera esto que estuvimos hablando. Porque no puedo tirar cualquier cable tampoco, por lo que vimos antes. Si pongo cualquier cable que no está bajo norma, se genera lo que vimos, ¿sí? Cuanto menor es la sección, mayor resistencia al pasaje de la corriente, ergo se genera un efecto, digamos, térmico, ¿sí? Se va disipando calor y eso conlleva a la larga un cortocircuito. Entonces, no es que voy a aplicarlo con la fórmula matemática. Esto de alguna manera es el conocimiento que me da para después, yo cuando tengo que diseñar algo, me sirve tengo que tener en cuenta esto o lo otro, ¿me entendés? Sí, te entiendo. Pero a nivel, o sea, si yo ahora me tengo que poner a estudiar física 2, estaría, o sea, ¿me alcanza para la materia estudiar solo la ley de Ohm y las fórmulas esas? Estudiate esto, no es que te voy a pedir la ley de Kirchhoff, ni mucho menos, ¿sí? O los puentes de Winston, tampoco, no, por eso. Vamos esto básico, como para tener en cuenta, ¿sí? ¿Ah? Ok. Lo que estamos viendo en la práctica, ¿sí? Y esto entra en el parcial, o sea, podría ser un ejercicio de parcial o nada que ver. Sí, puede ver alguno de estos, sí, tranquilamente, ¿sí? Pero fíjate que lo básico, nos apoyamos en estas 1, 2, 3, 4 expresiones matemáticas, no más de eso, ¿sí? ¿Está bien? Ok, sí. Sí. Bueno. Y podemos redondear a 2 decimales, ¿sí? ¿Vos decís por el cálculo de ahora? Sí. Acá tienen la respuesta. Es decir, ahí está. Muchos han puesto 1,37 y pico, acá 1,38, ¿sí? Es el resultado que les dio todo. ¿Está bien? Bueno. Profe. El resultado, digamos, o sea, las respuestas del TP número 1 y las fórmulas van a estar en el aula. Obvio. Todo esto que estamos mencionando con el diagrama que vimos, todo eso después está colgado en el aula virtual. ¿Está bien? Ok. Profe, ¿volt es ampere por ohm? Ampere por ohm. ¿Sí? ¿Por qué? Ok. No, pues estoy haciendo el anterior, Mirá, por eso. ahí está, mirá, ahí lo tenés. ¿Está bien? Joya, gracias. Bien. Vamos al número 8. Ahí lo tienen, ¿sí? Un televisor consume una potencia 200 watts y permanece encendido durante 8 horas. Y un calefactor de 500 watts permanece encendido durante 3 horas. ¿Cuál de los dos artefactos consume más energía en los tiempos indicados? La energía, para lo cual ahí tiene la expresión matemática, ¿sí? Energía es igual a potencia por hora, o sea, por tiempo, watt hora. Y la segunda parte dice, si el kilowatt vale
60 pesos. Esto es a los fines didácticos, obviamente. Calcule el gasto total ocasionado por los dos artefactos. ¿Sí? Listo. A ver. Ahí tienen la expresión. A calcular. Bien. De una. Perfecto. A ver el resto. Está bien. Eso es importante, eso aclaren. Vamos a la primera parte, así el resto de los compañeros que están un poco, digamos, no están muy empapados de algunos conceptos, pueden ver, ¿quién consume más que cuál? Sí. A ver el resto, vamos a darle un tiempito más para que puedan ir ensayando. Bien. Es importante que también lean las consignas porque dice, calcule el gasto total ocasionado por los dos artefactos. A ver, no está mal que hayan puesto 90 y 96. Digo esto porque por ahí en otros enunciados, no en esto, en otros problemas, sí pasan de largo y ponen un dato porque lo leyeron rápido. Entonces, vayan haciendo el ejercicio de leer atentamente cuál es la consigna que se pide, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, seguimos avanzando entonces. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, sí. Sí, y ese es el Profe, ¿puedes resultado. explicar porfa, que no entendí? ¿No entendiste este? Bueno, ahí va. Déjame ver acá si está solamente el resultado. Sí, está el resultado. ¿Qué tenés que hacer acá? Te pide calcular la potencia que consume un televisor y un calefactor. Potencia. Entonces acá tenés, ¿sí? Potencia. O sea, mejor dicho, la energía que consume cada uno. Y te da el nivel de potencia y el tiempo. Energía consumida. 200 watts por 8 horas, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da? Perdón, 1600. Estaba Bueno, teléfono muteado. 1600 watts hora, ¿sí? Porque es energía consumida. Y el calefactor te da 500 por 3, 1500 watts hora. Bien. ¿Cuál de los dos consume más? ¿El televisor o el calefactor en función de los datos que calculaste recién? Claro, el televisor. Bien, listo, no hay duda. Ok. Hasta ahí vamos bien. Ahora te dice, si el kilowatt vale 60, ¿cuánto es el gasto total por los dos? Eso que tenés que, esas dos magnitudes tenés que pasarlas a kilowatt y aplicar la regla de 3 simple. Si con un kilowatt vale 60, 16 kilowatts me sale tanto. ¿Está? Que lo divido por 1000, digamos. Claro, ¿está? Ok. ¿Está bien ahí? Está bien. Listo, gracias, profe. Bueno. Bien.
Para el problema 9, 10 y 11, fíjense que son similares, es aplicar los mismos conceptos, ¿sí? De una lámpara se conecta, entonces la corriente, el 10 es similar, eso se lo dijo para que vayan calculándolo ustedes, practiquen después en sus casas como para tarea para el hogar. El 11 es similar al que vimos recién. Y vamos ahora al 12 que dice, indicar qué disciplinas abarca la teleinformática. ¿Qué disciplinas abarca? Esto lo vimos en la PPT. ¿Cuáles eran? Telecomunicaciones e informática. Telecomunicación e informática. Igual está en la PPT, son esas dos, perfecto, bien. Después dicen, bueno, que la UIT, eso lo sacan también, vale, eso está en los acrónimos, está en el aula virtual para que lo puedan completar ustedes, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, qué funciones cumple y cómo está constituida. Después dice, indicar cuáles son las redes que dieron origen a Internet. Esas no están y me voy a parar acá en lo siguiente. Todo lo que tiene que ver con la parte del desarrollo tecnológico en el mundo, digo en el mundo porque a nosotros después nos llega con un determinado delay, siempre tuvieron de alguna manera darle la solución a un problema bélico, ¿sí? Esto se remonta desde la aparición de la tecnología. Si quieren, lo más reciente, hace unos cuantos años, la Guerra Fría, ¿sí? Donde el mundo se disputaba el poderío mundial, mejor dicho, las potencias, que eran las dos superpotencias, que era la o en aquella época de la URSS y Estados Unidos. Entonces entraban en una competencia armamentística de ver quién es el que ostentaba mayor poderío. Y en virtud de eso, bueno, de la mano de la tecnología. Y así fueron apareciendo distintos elementos que hoy usamos hoy por hoy para dar la solución a un problema bélico. Por ejemplo, a ver, el satélite. Y el satélite en realidad fue diseñado para después dar origen al GPS para lo que es la localización de las tropas en el terreno. Esa es la finalidad del GPS, ¿sí? A través de un satélite. Pero primero había que diseñar la constelación del satélite, ponerlo en órbita para después hacer las aplicaciones. Por ejemplo, es un ejemplo que le voy dando. Internet mismo tuvo su origen también y dice cuáles fueron las redes que dieron origen. Bueno, eso está escrito acá, pero les comento esto para que acá están algunas de las que dieron origen a Internet, entre ellas DARPA en el año 1960, fíjense, que era una red de computadoras creadas por, digamos, encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Y por qué aparece esta? Esta y la que sigue, que es ARPANET también, es Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. ¿Por qué? Esto como lo ven normalmente en las películas bélicas, donde en el subsuelo, en el 11º piso subterráneo, hay científicos trabajando que normalmente están vestidos de blanco, en aquella época haciendo trabajo, y para el Ministerio de Defensa en pos de arribar a alguna solución a algún problema planteado de origen bélico. Pero como trabajaba en distintos compartimentos estancos, no había forma de vincular qué hacía uno y qué hacía el otro. Bueno, a raíz de eso fueron apareciendo estas redes. La necesidad de vincular e informar y transmitir qué hacía uno respecto del otro. Bueno, esto fue lo que dio origen a Internet. Y así hay un montón de ejemplos, equipos de HF, los handy, todo de alguna manera tiene un correlato para dar una solución a un problema bélico. Que después, solucionado el problema bélico, bueno, ¿qué hacemos con esto que se diseñó? Y de alguna manera haberse atenuado digamos, el conflicto, bueno, ahora hagámoslo de difusión masiva. Todo esto surgió del país del norte, entonces se hace de difusión el propio país y a nosotros nos llega que con un delay importante de varios años. Entre ellos, por ejemplo, también la telefonía celular, que también tenía una aplicación del mismo estilo. Y toda la tecnología a nosotros nos va llegando con un retardo. Bueno, pero de alguna manera lo que le quería transmitir que siempre lo que vemos acá en comunicaciones, telecomunicaciones, fueron para dar una solución a un problema bélico. ¿Eso les quedó más o menos claro? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto.
Después dice, definir la transmisión de datos, indicar qué tipo de señales se utiliza para llevarla a cabo. ¿Eso dónde lo tenemos? En la PPT, ¿se acuerdan? Que definimos qué es la transmisión. La transmisión es previamente codificada para transmitir información de un punto a otro a través de señales ópticas, electro-ópticas, ondas electromagnéticas, etc. Así que eso también ahí lo tienen. Y bueno, y después está el resto de los gráficos que también están en el aula virtual, que es simplemente tomar de lo que está ahí y resolverlo. Pero bueno, lo más importante es lo que acabamos de mencionar. Y hay una que es importante, que no sé si está, a ver, procesamiento, ¿dónde está? Ahí está. ¿Qué equipos? Es la número 15, la que está a continuación, dice, ¿qué equipos principales integran la red de Internet y cuál es su topología? ¿Qué equipos integran la red de Internet? ¿Eso lo vimos también o no? La de malla, ¿verdad? Primero vamos con qué equipos. Ahí tienen. Routers y... Ahí está. router, Ahí está. ¿Sí? ¿La ven ahí? Está compuesto por equipos terminal de datos que se llaman host, que tiene asociada que una dirección IP, router y redes. Esos son los componentes de la red. Y con respecto a la topología dijimos que era de qué tipo. Anillos. No. Acá está, mirá. ¿Qué dice ahí? Estrella, ¿no? Una malla de tipo irregular. Irregular. Acá está, esta, cuando la definimos. Irregular porque no es una red pura, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Bueno, esto creo que ha sido todo por la clase de hoy. Esto, digamos, hay que madurar bastante esto, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de, para la próxima, a ver si lo metemos todo en la misma sala, ¿sí?